Hello everyone, I'm Mónica from eLab, shifting to Spanish now, cambio al español. Acá les presento una técnica para aprender o consolidar las estructuras gramaticales del idioma inglés a través de una técnica muy simple, historias. Este material está diseñado para aplicar esta técnica y los tiempos verbales vienen en pares. En este caso tenemos una historia que tiene los tiempos verbales presente simple y presente continuo. Y eso es lo importante, que los vean en movimiento, en acción, a través de esta historia. El primer paso que yo sugiero siempre es mirar las imágenes e irnos haciendo una idea de la historia. Now I shift into English. Here we have a captain, the captain of a ship. The ship or the cruise is called the Holiday Princess. I think this is one of the passengers. He looks like he's enjoying the trip. Oh, he's surrounded by a group of women here and talking to them, probably flirting. Here he's offering them champagne. And here we have the space divided into two. So here we have the passenger on the ship, and probably here in this circle is the same person, the same passenger, but in his everyday life. He's not so extrovert as he seems to be on the cruise. Okay. Same story here. Okay. And we can see that probably he's a librarian. And then we have another passenger here. He's relaxing and listening to music. And then appears again this circle in which he looks worried, he looks deeply, very concentrated, and just in the opposite mood, right? The same happens here. His routine is completely the opposite as on the cruise. And then we have a third passenger called Ellen. Okay, she's doing physical activity here, jogging, doing jumping jacks. And then the circle appears again. Probably this circle refers to her everyday life, in which she's watching TV and drinking, could be a beer. And then the three passengers. Okay, the three passengers again on the ship or cruise. And finally, a last picture in which they are leaving the ship and Ellen is throwing her tennis shoes, and this character, the business person, is doing business or summing up. Then the librarian, the first character, is reading a book and not socializing with women, especially with women, as he was doing. Okay, so we have a first contact with the story. Now I shift into Spanish, cambio al español para explicar la técnica. Ahí hicimos el primer paso en el que hicimos contacto con las imágenes. Entonces ya tenemos una idea de qué se trata la historia, el contexto. Eso nos va a facilitar muchísimo que las estructuras gramaticales tengan un sentido, tengan un significado, que no las practiquemos en vacío, digamos, o fuera de contexto. Bien, y acá tenemos donde estoy señalando la historia.
con los tiempos de verbos conjugados. Los tiempos de verbo de esta historia son el presente simple y el presente continuo. Y tenemos a la derecha la misma historia, pero con los tiempos de verbo, como pueden ver, en infinitivo. ¿Para qué es esto? ¿Para qué está diseñado así el material? Para que el segundo paso sea leer la historia con los verbos conjugados del lado de la izquierda e ir viendo cómo se van conjugando y contrastando, ¿no? Primero se usa el presente simple en esta parte de la historia. Acá ya cambia a presente continuo. Por supuesto, hay una razón, una explicación, pero lo primero es inductivo el método. Lo vemos en la práctica y después vemos las explicaciones, que también vienen en el libro o en el canal acá en el canal de YouTube he hecho videos con explicaciones de las estructuras, pero lo importante es que los vean en acción y dentro del contexto de una historia. Entonces así los van a poder llevar mejor a, a los momentos en los que están interactuando eh, y, y poder decidir el tiempo de verbo correcto naturalmente, porque ya lo tienen practicado en una historia eh, integrada, ¿no? Y no en oraciones sueltas, que eso es lo que tenemos que tratar de evitar porque realmente no funciona. Bien, leemos toda la historia, ahora yo se las voy a leer en inglés, y una vez que terminamos de leer la historia, podemos practicar. ¿Cómo practicamos? Que ese sería el tercer paso de la técnica, tapando o no mirando la historia de la izquierda y enfocándonos en la historia de la derecha, en la que los verbos no están conjugados. Entonces, cada vez que encontremos un verbo, vamos a tener que tomar la decisión si lo conjugamos en presente simple o en presente continuo. Por supuesto, ya tenemos que tener conocimientos de estos dos tiempos verbales. Por eso les sugiero que si los conocimientos son muy recientes o si hay pocos conocimientos previos, vayan al video de YouTube, en el canal de Inglés Integrativo, donde están explicados. Les dejo los enlaces en la caja de descripción, como dicen todos los youtubers. Pero es realmente así. Cuando editamos el video y antes de subirlo, tenemos todos estos pasos, ¿no? En los que YouTube nos permite completar la caja de descripción. Bien, entonces acá en voz alta podemos ir leyendo o mentalmente la historia y cada vez que nos encontramos con un verbo que va a estar en mayúscula, imprenta mayúscula, tenemos que tomar la decisión, ¿no? Si va conjugado en presente simple o continuo, y ahí lo estamos practicando. ¿Cómo chequeamos? ¿Cómo validamos esa decisión que tomamos? Y volviendo a la historia que está narrada, la misma historia, a la izquierda de la pantalla, y nos cercioramos de que el tiempo de verbo que elegimos es el correcto o no. Y seguramente si no es así nos vamos a dar cuenta por qué nos equivocamos. De todas maneras, aquí, a continuación, voy a hacer un video mostrando la explicación del uso de todos, del presente simple, de todos los usos del presente simple y del presente continuo. Entonces voy al paso número 2, voy a leer la historia acá a la izquierda. My name is Jim Sterling. I'm the cruise director on the Holiday Princess. Every week our ship sails around the Caribbean full of passengers. The people on the ship are always looking for fun and excitement. Let's look at some of the people on board this week. Here is Mr. Rodney Tyler. He is a very charming man. He is enjoying this trip very much right now. At this moment, he's sitting in the middle of a group of women.
He's entertaining them with funny stories, offering them champagne and laughing at their jokes. In his everyday life, however, Rodney Tyler is a very shy man. He is working temporarily as a librarian. At work, he sits by himself among the books in the library. He rarely looks at people and usually spends his time daydreaming. And there is Mr. Horace Pennington III. He is relaxing this week. Look, he's lying in his chair and reading a novel. And isn't there music coming from the radio behind him? Sorry, beside him? At home, by contrast, Horace Pennington never relaxes. He hardly ever reads novels. Instead, every morning he reads the business news in the Wall Street Journal and listens to the news of the stock market on his car radio as he goes to work. Why, I don't believe my eyes. Is that Ellen Wigley? Look, she's jogging around the ship. My gosh, now she's even doing jumping jacks. This is amazing. When Ellen is at home, she's always complaining and saying that she wants to jog and exercise, but somehow she rarely does more than watch TV. Now the ship is coming back to port. The passengers are thinking about changing their everyday lives. Rodney hoped to always enjoy life as he is enjoying it at this moment. Mm. Horace is promising himself to relax as he is relaxing at present. And Ellen wants to exercise as she is doing right now. Ah, here are all now. They are leaving they are leaving the ship. The end. Okay, shifting to Spanish again. Fui resaltando entonces los verbos, tanto en presente simple como en presente continuo. Y ahora volvemos al inicio de la historia y tenemos la posibilidad de practicar la conjugación de los verbos. Entonces, no mirando la historia que recién leímos, y sí leyendo la historia que está a la derecha, digamos, la versión de la historia que está a la derecha, vamos mentalmente o en voz alta, cada persona que esté haciendo este ejercicio, aplicando esta técnica, cuando vayan leyendo y cuando lleguen al verbo, ahí tomen la decisión si va con presente simple o presente continuo. Entonces ya en ese proceso de ir decidiendo, y si eligen, por ejemplo, presente simple, y el verbo lo conjugan como sail, después el próximo paso sería chequear a ver si es correcto, verificar, y acá encontramos que el verbo tiene una S, sails, y tal vez ahí recuerden que los verbos en presente simple, la tercera persona, se les agrega una S, es una regla básica de gramática inglesa. Entonces ahí ya están haciendo un aprendizaje a través del recuerdo de esa regla gramatical. Si no tienen ese conocimiento previo, voy a hacer, como les decía, el video con
todos los usos tanto del presente simple como del presente continuo, especialmente porque hay muchos usos y esta técnica es para estudiantes, digamos, intermedios, pero yo creo que todos pueden intentarlo y realmente hacer un muy buen aprendizaje no convencional, porque generalmente no viene contextualizada la gramática en una historia y las explicaciones de cada uno de los usos de los tiempos verbales van a ver que son bastantes. Cada uno de los tiempos verbales tiene bastantes usos. Acá les doy una pista más. Por ejemplo, the people on the ship are always looking for fun and excitement. Seguramente identifican este tiempo verbal como presente continuo, pero el uso del presente continuo acá no corresponde al uso tradicional que le damos, que es un tiempo verbal para expresar una acción que está en actividad o se está desarrollando en este momento. Por ejemplo, esta frase, at this moment, indica que el uso es presente simple, pero acá no está esa frase. O now, ¿no? La palabra now nos indica que el tiempo verbal es presente simple, en contraste con every day, que nos indica que es presente continuo, y every day nos indica que es presente simple. Acá el uso del presente continuo es otro, que es el que voy a explicar en el próximo video. Este video es básicamente para contarles estos 3 pasos, haciendo una síntesis o un resumen. El primer paso, mirar las imágenes de la historia, tratar de comprender la historia, acercarnos a la historia a través de las imágenes, solo las imágenes del centro. Luego leer la historia, que está a la izquierda de la pantalla. También les voy a dejar un enlace para que puedan bajar este PDF. Si quieren imprimirlo o copiar la historia, también es muy bueno escribir a mano, para compensar un poco todo el tiempo que estamos escribiendo en el teclado, y así tenemos un beneficio más del uso de esta técnica. Y leemos la historia, vamos identificando los tiempos verbales, si quieren los pueden también resaltar como acá, con este color yellow, que es el color que usamos en las clases para identificar las estructuras gramaticales, los tiempos verbales y las estructuras gramaticales. Si hay alguna otra palabra que desconocen, pueden despejarla buscándola en Word Reference, que es uno de los diccionarios online, o cualquier otro diccionario online. Segundo paso. Y el tercer paso sería venir a la versión de la historia que está a la derecha, desplazarnos hacia la derecha del PDF y ahí ya ir practicando en voz alta o mentalmente la historia, leerla, y cuando nos encontramos con el verbo que está sin conjugar, en imprenta mayúscula, tomar la decisión de el tiempo verbal en el que iría, según el contexto, por supuesto. Eso es lo más importante, leer el contexto y encontrar y que surja naturalmente el motivo por el cual elegimos, por ejemplo, el presente simple. Every week our ship sails around the Caribbean full of passengers. Por supuesto, nos podemos guiar para tomar la decisión por estas frases que indican el tiempo verbal, que es un pequeño atajo que podemos tomar, ¿no? Every week significa que la actividad es permanente, entonces ahí ya sabemos que el tiempo verbal es presente simple.
el tiempo verbal en el que vamos a conjugar sail. En cambio, cuando tenemos esta frase, at this moment, como les decía anteriormente, ya sabemos que el tiempo verbal es presente continuo, ¿no? Porque es una actividad que está sucediendo en este momento. Básicamente eso lo tenemos y nos podemos ayudar de estas frases para tomar la decisión. En otros lados, en otras partes de la historia no está esta frase y eso hace que haya un desafío mayor y tengamos que mirar más el contexto de la historia para decidir. Acá tenemos la palabra temporarily, también nos ayuda. En otros casos no tenemos estas palabras, entonces ahí, como les decía, tenemos que leer mejor el contexto y por supuesto después chequear. Si chequeamos y el tiempo verbal que elegimos no fue el correcto, el preciso, seguramente nos vamos a dar cuenta volviendo a leer la historia. A través de este proceso que les digo de 3 pasos, logramos, sin la explicación formal, teórica, poder usar los tiempos verbales y entender por qué usamos un tiempo verbal y no otro, pero no a través de una forma o de un proceso analítico, sino de un proceso intuitivo e integrativo, porque estamos usando el contexto del que emerge ese tiempo verbal. Thank you very much. This is the end of the video and I hope to see you soon. Bye bye.